Buenos días a todas y a todos. Les damos pues la más cordial bienvenida a la segunda jornada de nuestro coloquio Hombres como yo, las masculinidades y sus representaciones en la cultura popular contemporánea, organizado por el Seminario de Estudios Críticos de Cultura Popular. Ay, perdón, me atoré. Bueno, pues hoy, para comenzar, les tenemos un programa muy especial, por supuesto, para la mesa, porque somos hombres, masculinidades en crisis. Bien, pues vamos ahora con Julieta Flores Jurado. Ella es postdoctorante en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte y profesora de asignatura en la Facultad de Filosofía y Letras. Investiga la relación entre literatura y gastronomía desde 2012. Obtuvo el grado de doctora en letras con mención honorífica en la UNAM en 2021. Ha sido docente en materias sobre teoría literaria, análisis de textos, estudios culturales y de género y poesía anglófona contemporánea de mujeres, y es autora de artículos de investigación sobre estos temas. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 1. Bien, Julieta nos va a presentar la ponencia cuyo título pueden ver en la pantalla, entonces no se los voy a leer. Gracias, Julieta, adelante. Sí, gracias, Noemí, gracias a todos ustedes por venir. Bueno, aquí está el título, He Can Do That Because He's the Star, He's the Man, violencia y masculinidad hegemónica en las representaciones de las cocinas profesionales. Y yo también voy a hablar de lógicas cúlticas ahora, lo verán. Esta ponencia, así como la investigación más amplia de la que forma parte, se ocupa de examinar los factores que han propiciado un giro drástico en la representación de los chefs y de las cocinas profesionales en la cultura popular. Considero que se ha llegado a un punto en el que cada vez más voces señalan el culto a los chefs como uno de los pilares que sostienen una cultura laboral tóxica. Para comprender este cambio se necesita primero recapitular cómo el chef adquirió un grado de poder que contribuyó a la normalización de prácticas abusivas y violentas. Como resultado de procesos de individuación de largo aliento que les permitirían acceder a las categorías de autor y artista, en los inicios del siglo XXI los cocineros emergieron como celebridades, ya no solo como profesionales reconocidos en su campo. La imagen de los chefs se alejó de la provisión cotidiana de alimentos para resaltar el aspecto creativo e intelectual de su profesión, y comenzaron a aparecer en portadas de revistas, en documentales semejantes a los de músicos o arquitectos y a escribir autobiografías. Gracias a su presencia mediática ganaron estatus, notoriedad y glamour, así como acceso a plataformas que les permitieron tener un impacto en la conciencia pública. Chef's Table, la serie documental estrenada en Netflix en 2015, es quizás el ejemplo más claro de un género de narrativas heroicas enfocadas en celebrar al chef como un creador transgresor e innovador que persevera en su llamado hasta superar las limitaciones de la tradición o conquistar a públicos escépticos. La crítica de restaurantes Teyal Rao resume así este paradigma, no sin ironía. Cito: no necesito describir al chef, es un hombre probablemente, un genio definitivamente. Digamos que este genio es volátil, meticuloso, impenetrable, encantador, fotogénico. No solo administra al personal detrás de un gran restaurante, él es el gran restaurante. El giro al que me refiero se manifiesta actualmente tanto en el periodismo gastronómico como en narrativas ficcionales que detallan cómo el avance del chef hacia la grandeza artística ha estado sustentado en prácticas de abuso y explotación. En cierto modo es irónico que los mismos medios que participaron en la deificación del chef contribuyan hoy al derrumbamiento de este modelo. La reportera Julia Moskin de The New York Times resume así el rechazo hacia el genio volátil de la cocina. Esta es la segunda cita. En los últimos años, la tolerancia de la industria restaurantera hacia los chefs tiránicos ha comenzado a desmoronarse. Los movimientos Me Too y Black Lives Matter han generado una nueva conciencia y lenguaje sobre la desigualdad, la discriminación y el acoso en las cocinas. En el mismo medio, Rao señala que el aura romántica de la cocina profesional a menudo se usaba para justificar el trabajo y las horas y las expectativas irracionales al servicio de la excelencia y la gloria. También explicaba las deficiencias graves y sistémicas del negocio y normalizaba culturas laborales abusivas. No estoy sugiriendo que previamente fuera convencional representar al chef como una figura bondadosa.
Por el contrario, uno de los textos más influyentes en el ascenso del chef al estrellato es la autobiografía Kitchen Confidential de Anthony Bourdain, es del año 2000, que consolidó un llamativo modelo del chef como un chico malo, permanentemente acompañado de cigarros, cuchillos y lenguaje soez. Sumado al glamour del chico malo, Bourdain participó también en la construcción de una imagen de la cocina profesional como una comunidad entrañable donde personas excluidas podían encontrar respeto y estima. No obstante, reportajes en el marco del movimiento Me Too denunciaron la hostilidad de estos entornos y la tolerancia con las agresiones hacia las mujeres y el personal LGBT. Dos de las figuras más poderosas de la industria restaurantera de Estados Unidos, Mario Batali y Ken Friedman, se encontraron al centro de estas investigaciones, mientras que el cierre del restaurante Noma, considerado el mejor del mundo por 5 años consecutivos, puso el foco sobre la práctica de las pasantías no pagadas. En suma, la industria restaurantera atraviesa una crisis de identidad y de valores, y el chef genio emergió como la figura a la cabeza de patrones de precariedad y abuso que pretendían justificarse en la excelencia culinaria. Un tema recurrente en estos reportajes era la convicción de que cumplir el propósito del chef genio era más importante que el bienestar de las y los trabajadores, lo cual propicia comparaciones humorísticas, otras no tanto, con el funcionamiento de una secta. Existe un corpus en rápido aumento de obras recientes que retratan a los chefs como personajes cuyo temperamento explosivo no es divertido, sino que está al centro de sistemas de abuso. Podríamos clasificar a estas figuras como villanos patriarcales, siguiendo a Sarah Martin, actores dañinos que derivan su poder de, cito, un sistema de organización social con una estructura basada en el poder, piramidal y jerárquica, que hasta ahora le ha concedido acceso a su escalón más alto, mayoritariamente a hombres. Fin de cita. En esta ponencia utilizaré como corpus una película, El Menú y una serie de televisión, The Bear, ambas estrenadas en 2022. Para comprender las dimensiones del abuso normalizado en las cocinas profesionales es necesario recordar dos procesos. Por un lado, la imposición de una forma de masculinidad hegemónica que sustenta violencias sexistas y homofóbicas en este entorno laboral. Y por otro, la organización tradicional de las cocinas profesionales, inspirada en estructuras militares y dependiente del trabajo no remunerado de cocineras y cocineros pasantes. Las sociólogas Deborah Harris y Patty Joffer han investigado extensamente cómo fue que la cocina, una actividad culturalmente feminizada, adoptó elementos de agresividad, heroísmo y competitividad para distanciarse del trabajo doméstico y para consolidar el prestigio cultural y la autoridad profesional y mediática del chef. La cocina doméstica se asoció con lo privado, las tradiciones, lo emocional y la expresión de amor, mientras que la cocina profesional ganó prestigio al asociarse con lo público, lo innovador, lo intelectual y la expresión creativa. Por supuesto, no hay algo que implique que la cocina profesional sea inherentemente más masculina, sino que esta connotación fue el resultado de un esfuerzo para elevar el estatus de la profesión mediante un distanciamiento de la comida cotidiana preparada principalmente por mujeres, quienes inicialmente no tuvieron permitido inscribirse a las escuelas de cocina más prestigiosas ni ser miembros de las asociaciones profesionales. Sumado a esto, los puestos en las cocinas profesionales se basaron en el sistema de rango del ejército. El influyente chef Auguste Escoffier implementó a finales del siglo XIX un sistema de brigadas que continúa usándose en la actualidad. En síntesis, la cocina profesional como actividad prestigiosa ha tenido que adaptarse para evitar una constante amenaza de feminización, y los chicos malos que describí anteriormente son una figura de defensa ante esa amenaza de feminización que encaja en estas bases sexistas y homofóbicas. A continuación comentaré el primer ejemplo de cómo los aspectos siniestros de la alta cocina y los líderes abusivos que dirigen estos espacios se están trayendo al primer plano. El Menú es una película dirigida por Mark Mylod que elige presentar al chef genio a la manera de un rol particularmente inquietante en la cultura popular estadounidense, el líder de una secta. Se trata de una sátira en la que un grupo de personajes, casi todos gastroturistas adinerados, asisten a una exclusiva cena diseñada por el chef Julian Slovic en el restaurante ficcional Hawthorne, un evento ominoso por el que pagaron $1,250. En el mundo real es frecuente que las personas que preparan estos platillos reciban un pago menor al salario mínimo o incluso ninguna paga en el caso de los pasantes y que trabajen turnos de más de 12 horas. En la película incluso viven en el restaurante, ahí mismo está su dormitorio. Tyler, el personaje que encarna una caricatura del foodie pretencioso, está dispuesto a poner en riesgo su vida y la de los demás comensales con tal de participar en la coreografía ritual diseñada por el chef a manera de última obra maestra. Sus acciones pueden leerse como sinécdoque de los consumidores privilegiados que abrazaron la alta cocina sin importarles los costos reales de esta.
Los medios gastronómicos, en particular la crítica de restaurantes, son asimismo señalados como cómplices del encubrimiento de la violencia normalizada en las cocinas profesionales, dado que el periodismo gastronómico posee la capacidad de formar el gusto, otorgar estatus y elevar únicamente a ciertas figuras y prácticas culinarias, produciendo así discursos que moldean el campo. La deificación del chef y la semejanza entre la alta cocina y un culto se sugieren en el hecho de que Slovik encabeza una última cena a la que están invitados 12 comensales, así como los 12 apóstoles que cenaron con el Mesías. Y para reforzar la conexión entre el chef tiránico y los villanos patriarcales, el actor que interpreta al chef Slovik no es otro que Ralph Fiennes, conocido por su papel de Lord Voldemort. Slovik no está solo en su furia destructiva. La ceremonia letal de la cena fue ideada por la sous-chef Catherine Keller, cuyo apellido hace referencia al afamado cocinero estadounidense Thomas Keller, poseedor de 7 estrellas Michelin en total. Ella presenta un platillo llamado Man's Folly, narrando su experiencia de haber sido acosada sexualmente por Slovik. La película se nutre directamente de los conflictos tanto económicos como identitarios que han sacudido a la industria de los restaurantes en un contexto de post-pandemia. El entorno insular en el que se sitúa el restaurante de Slovik parece inspirado en el restaurante Willows Inn en la isla Lummi, en la costa del estado de Washington, un establecimiento de alta reputación que escondía condiciones laborales atroces. En el menú, la comida opera como un poderoso recordatorio del carácter grotesco del cuerpo humano, un discurso ligado a la corrupción moral de quienes consumen incesantemente y han cooptado el arte culinario como un marcador de estatus. El menú de Slovik encaja en una tendencia conocida coloquialmente hoy como comerse a los ricos. Los comensales terminan formando parte de un espectacular postre viviente inspirado en una fogata donde se cocinan s'mores hechos con 2 ingredientes indisociables del colonialismo, el azúcar y el chocolate. Al final de la película, la industria de la alta cocina está tan deteriorada que para Slovik la única expiación posible es que cocineros y comensales se consuman en un incendio purificador. La siguiente producción que sirve para tomar el pulso de la cultura restaurantera de la actualidad es The Bear, una serie de televisión creada por Christopher Storer. El protagonista es el cocinero italo-estadounidense Carmy Berzato, quien después de trabajar en algunos de los mejores restaurantes del mundo en Dinamarca y Nueva York, regresa a Chicago, su ciudad natal, para hacerse cargo del desvencijado local de sándwiches que heredó después del suicidio de su hermano mayor Michael. Aunque The Bear podría parecer una producción más que glorifica a un cocinero blanco, desaliñado y sexy como una figura de extraordinario talento al que la audiencia desea ver prevaleciendo ante los obstáculos, el verdadero conflicto es que la educación culinaria tradicional de Carmy lo ha dejado imposibilitado de dirigir a un equipo de trabajo en forma justa, respetuosa y compasiva. Carmy no quiere ser un chef despótico, pero en momentos críticos no puede evitar repetir estas conductas. En la trama de la serie, el deseo de un nuevo comienzo se materializa en la decisión, al final de la primera temporada, de cerrar el local de sándwiches y convertirlo en un nuevo restaurante de alta cocina donde los aportes individuales de cada cocinero sean valorados. Carmy se contrapone a la sous-chef Sydney, una joven mujer afroestadounidense quien tiene la creatividad y la visión para convertirse en la líder que el restaurante necesita en su nueva etapa. Sin embargo, Sydney no solo no recibe de Carmy el apoyo que necesita como socia, sino que el temperamento volátil de Carmy amenaza con revertir el cambio positivo. En uno de estos arrebatos, Sydney renuncia y le dice a Carmy: «Eres un chef excelente, también eres un pedazo de mierda». Carmy trata de alejarse de las prácticas tóxicas de la cocina profesional. Asiste a reuniones de Al-Anon, admite sus errores y se disculpa, pero no consigue del todo desintoxicarse. La segunda temporada concluye con el chef encerrado en un refrigerador, insultando y reviviendo sus peores inseguridades, mientras Sydney y el equipo concluyen exitosamente con el servicio de la noche, mostrando que el chef furioso es completamente prescindible. El flujo constante de problemas que los personajes se enfrentan durante la remodelación del viejo restaurante, los cuales incluyen moho, pestes, paredes que colapsan e inodoros que explotan, funciona como una alegoría de lo que está podrido y del deterioro generalizado en el que se encuentra la industria. Como dice el personaje Fack, la transformación esperada no puede ser solo un facelift, sino que requiere una reconstrucción radical del establecimiento. Cuando Carmy propone organizar al personal en una brigada, el cocinero mayor Ibrahim, sobreviviente de la guerra civil en Somalia, dice en voz baja: «Una vez estuve en una brigada, murieron muchas personas». En los momentos más desesperanzadores, Carmy tiene visiones de un incendio que consume todo, pues no parece haber solución a la crueldad y los tormentos de las cocinas profesionales más que reducirlas a cenizas, como decide el chef Slovik en el menú.
A pesar de lo anterior, The Bear es en términos generales una serie esperanzadora, en la que otros personajes a quienes supondríamos violentos se muestran cálidos y generosos. Esto es notable en el caso de dos personajes. Marcus, el chef repostero, realiza una pasantía en la prestigiosa escena restaurantera de Copenhague. Allí su mentor es un joven chef llamado Luca, quien guía a Marcus a través de recetas complicadas con explicaciones calmadas, pacientes y precisas, desalentando cualquier tipo de actitud hipercompetitiva. Luca es una figura de quien se esperaría en perfeccionismo imposible y abuso hacia los cocineros que están debajo de él en la jerarquía, en particular los pasantes, pero el personaje es generoso con su conocimiento y ayuda a Marcus a ganar confianza para desarrollar sus propias recetas. El segundo ejemplo de subversión ocurre en el desarrollo de Richie. Es el que está a la derecha con Olivia Colman. Primo por cariño de Carmy, Richie encarna inicialmente la masculinidad tóxica al ser violento, impulsivo y condescendiente con el estilo culinario de Carmy, a quien describe como pomposo y delirante y gay. Es un trabajador caótico que ocasiona constantes accidentes y distracciones. En una ocasión acalla a una multitud a tiros e inicia peleas físicas con casi todos los demás personajes. Richie minimiza la autoridad de las mujeres en el restaurante, tanto de la gerente Natalie como de Sydney, y su conflicto con esta última culmina en un enfrentamiento intenso en el que termina accidentalmente acuchillado. En preparación para la renovación del restaurante, Richie hace una pasantía en el mejor restaurante del mundo, basado en el restaurante real de Chicago, Ever. Aunque inicialmente se burla del rigor y perfeccionismo del personal, llamándolos miembros de una secta, acusa a su supervisor de haber bebido el Kool-Aid, que es una referencia a la colonia de Johnstown, de la secta People's Temple. Richie llega a apreciar el ambiente de trabajo sano de este restaurante. La revelación final del episodio es que a la cabeza de este establecimiento no se encuentra ningún chef tirano, sino una mujer amable interpretada por Olivia Colman, quien hasta el momento solo había sido conocida como Chef Terry. En los diálogos en inglés esta denominación no especifica su género. En la conversación entre la chef Terry y Richie, los personajes descubren que ambos son hijos de padres soldados con quienes nunca tuvieron una buena relación, lo cual alude a los orígenes militares de la alta cocina y a la sustitución ideal de ese sistema por uno más equitativo. La lucha de los personajes de The Bear con la masculinidad tóxica, con la supresión de sus emociones y con el abuso normalizado puede llegar a tener costos altísimos, como en el caso de Michael Berzato. Pero en último término, Carmy y los otros cocineros tratan de ser hombres buenos con distintos grados de éxito. Puede decirse en conclusión que hasta la fecha la serie ha mostrado un proceso de desintoxicación incompleto. Los protagonistas de estas dos producciones siguen arcos narrativos en dirección opuesta. Carmy trata de desintoxicarse de la alta cocina reintegrándose a un local de sándwiches, mientras que el chef Slovic inició como cocinero de hamburguesas y terminó convertido en un líder de secta con un episodio de Chef's Table. Leyendo las dos obras en conjunto, puede verse a Slovic como el tipo de chef en el que Carmy podría convertirse si hubiera permanecido en ese entorno. La recurrente frase Yes, Chef conecta las dos producciones que he comentado, pero mientras que el chef Slovic exige este tratamiento para someter e intimidar, Carmy Berzato llama chefs a todos los miembros del personal y fomenta esta respuesta cortés para impulsar una cocina más respetuosa. A diferencia de Carmy, yo me pregunto si siquiera es conveniente seguir empleando la palabra chef, que casi sin excepción sugiere un hombre con poderes desmedidos y armado con un cuchillo. Con este trabajo hago eco de uno de los debates vigentes en los estudios críticos sobre los hombres y las masculinidades. ¿Es una estrategia adecuada reparar a las figuras de masculinidad hegemónica con la incorporación de cualidades subordinadas como la disposición a recibir ayuda y la voluntad de cuidar? O, como advierte Demetrakis Demetriou, es necesaria una consideración más reservada respecto a estas masculinidades híbridas que cargan con un considerable bagaje de un pasado problemático. Aunque considero que las representaciones de chefs que confrontan el daño hecho por el abuso que recibieron y reprodujeron son necesarias y valiosas, la posibilidad de que los mismos sujetos continúen concentrando el poder en los espacios gastronómicos, si bien con nuevos atributos más positivos, es algo que no debe desaparecer del horizonte de preocupaciones tanto de los estudios alimentarios como de los activismos en contra de la discriminación y el abuso de poder. Muchas gracias. Muchas gracias, Julieta. Vamos ahora con Eduardo Celaya Díaz. Él es licenciado y maestro en comunicación, licenciado en historia y estudiante de la maestría en historia moderna y contemporánea. Actualmente realiza la investigación de tesis Porque soy tu padre, ruptura cultural y masculinidades en México, 1972-77,
en la que se conjuntan los estudios de género, la teoría de las masculinidades, el análisis del discurso y la historia cultural. Interesado por las expresiones artísticas como manifestación de la cultura y la historia contemporánea en Occidente, siglos XIX y XX. Ha realizado estudios de teatro, teoría dramática, retórica, semiótica, análisis cinematográfico y lenguajes visuales. Te dejo acá. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Gracias por el espacio y muchas gracias por su presencia también. Para no perderme, también voy a proceder a la lectura y posteriormente ya platicaremos. El modelo de masculinidad en Estados Unidos durante la segunda mitad del siglo XX ha pasado por diversas configuraciones, sobre todo en sus relaciones con otros hombres y con las mujeres. Ya sea que manejen un discurso claro en su construcción o no, los productos culturales son testimonio de una época y un lugar, y en ellos podemos encontrar vestigios de formas de pensar, costumbres, ideologías, miedos, temores, aspiraciones y dinámicas sociales. Los modelos de masculinidad que se consumen en los medios de comunicación masiva repercuten en las relaciones sociales y la vida cotidiana de una comunidad a partir de códigos culturales bien determinados. Dentro de estos modelos, la masculinidad tiene una fuerte relación con el ejercicio de poder en las relaciones sociales. Para una comprensión amplia de este tipo de relaciones y sus repercusiones para la cultura estadounidense de la segunda mitad del siglo XX, se hace importante conocer cuáles son esos modelos y cómo se los representa en la cultura, específicamente en el cine. Estas representaciones transmiten un mensaje y o una crítica a un público específico que consume este cine y lo puede llegar a relacionar con su vida cotidiana. Sin embargo, sugiere Raewyn Connell, es deseable eliminar cualquier uso de la masculinidad hegemónica como un modelo fijo y transhistórico. Al respecto, menciona que si bien en su texto Masculinidades refiere 4 relaciones entre ellas, estas no deben pensarse como tipos fijos o estructurales que se mantienen estáticos en el tiempo. En el cine de Woody Allen se pueden observar relaciones entre personajes que dan testimonio de una crisis de la masculinidad hegemónica en una lucha constante por el poder, no solo entre hombres, sino con las mujeres como actor social y político en la sociedad estadounidense. Este concepto puede ayudar a comprender cómo dicho autor, por medio de sus obras, hace una observación, comentario y crítica de la sociedad estadounidense de la segunda mitad del siglo XX, específicamente en el caso de los arquetipos de masculinidad y sus relaciones con otros personajes. Por tanto, se entiende la masculinidad hegemónica como el patrón de prácticas, es decir, cosas que se hacen, no solo un conjunto de expectativas sobre el rol o una identidad, que permite la continuidad de la dominación de los hombres sobre las mujeres. En esta ponencia se propone el análisis de la cinta Hannah y sus hermanas de 1986 de Woody Allen como una crítica a la crisis de la masculinidad hegemónica encarnado en 3 personajes, Elliot, Frederick y Mickey, por medio de las relaciones que establecen con las mujeres de la cinta. Nacido en 1935 en Brooklyn, Nueva York, Allen Stewart Königsberg inició su carrera a edad temprana publicando chistes y anécdotas en periódicos locales, lo que llamó la atención de sus futuros productores, Jack Rollins y Charles H. Joffe, quienes impulsaron su creatividad para pasar de la comedia de stand-up al guionismo y posteriormente a la actuación. Gracias a este impulso, quien adoptara el nombre artístico de Woody Allen entró al mundo del cine. Tras algunas cintas de corte plenamente cómico, incluso utilizando recursos de slapstick, buscó incursionar en temas más profundos, dado su interés en la filosofía. Una cinta que marcaría su carrera es Annie Hall, del 77, en la que buscó explorar la naturaleza de las relaciones románticas y en donde también se puede observar una primera aproximación a la crisis de la masculinidad hegemónica, pues Albie Singer, interpretado por el mismo Allen, se enfrenta a una mujer con autoridad y poder sobre sí misma, a diferencia de las conquistas románticas de sus películas anteriores como Bananas, del 71, o Sueños de un seductor, del 72. Obras posteriores como Interiores, 78, Manhattan, 79, o la misma Hannah y sus hermanas, del 86, son un periodo más sólido y maduro del autor en los que explora las relaciones humanas desde perspectivas masculinas y femeninas, siempre con un punto de vista de clase media intelectual estadounidense. El análisis realizado a continuación se hace desde esta perspectiva de clase media en el marco de la ruptura cultural estadounidense desde la crisis de la masculinidad hegemónica. Representada por los personajes de Elliot, Michael Caine, Frederick, interpretado por Max von Sydow, y Mickey, por Woody Allen.
A su vez, es importante tomar en cuenta sus interacciones con las mujeres protagonistas de la comedia melodrama, es decir, Hannah, interpretada por Mia Farrow, Lee, Barbara Hershey, y Holly, Diane West. Como protagonista de la cinta puede señalarse a la misma masculinidad hegemónica, personificada en la primera parte de la cinta por Elliot y Frederick, para ser ocupada en la segunda mitad por Mickey tras un viaje de exploración y cambio. Esta propuesta parte de lo que menciona John Scott sobre el género, que pasa a ser una forma de denotar las construcciones culturales, la creación totalmente social de ideas sobre los roles apropiados para mujeres y hombres. Pues desde la primera escena de esta cinta observamos a Elliot y su deseo por la hermana de su esposa, Lee, conflicto que dará sustento al resto de la cinta. Esta actitud conquistadora de Elliot, aderezada por su necesidad de ser un proveedor y protector de las mujeres, se hace visible a lo largo de toda la cinta, en especial cuando interactúa con Lee. Yo quiero dedicarme a ti. Yo quiero hacer cosas buenas por ti. Hannah no me necesita tanto. Esta necesidad de protección, característica básica del jefe de familia en la concepción moderna de masculinidad, es un modelo en el que el varón es la autoridad de la vida privada, en relación directa con lo que Connell y Messerschmitt mencionan sobre la correspondencia entre modelos de conducta admirada a nivel local, regional y global. Esta necesidad puede observarse también en Frederick, pareja de Lee, y antiguo profesor, quien ejerce un tipo de control sobre ella bajo el pretexto de formarla para la vida futura. Frederick, no pretendo más que completar tu educación que empezamos hace 5 años. Lee, yo no soy tu alumna, lo fui, pero ya no lo soy. Frederick, solo quiero que cuando abandones el nido estés preparada para hacer frente al mundo real. El conflicto que Lee enfrenta es consecuencia de la lucha entre dos arquetipos de la masculinidad, uno representado por Frederick, de vieja generación, y uno más por Elliot, el hombre hegemónico que enfrenta por primera vez la duda de su autoridad, en especial por la fuerza que Hannah representa no solo en su familia nuclear, sino con sus padres, hermanas y hasta en su propio exmarido. Frederick recurre a la violencia en la escena en que Lee rompe su relación con él por estar enamorada de Elliot, primero en forma discursiva al cuestionar sus aspiraciones por una vida familiar considerada normal. Lee, quiero una vida con menos complicaciones, Frederick. Quiero un marido, tal vez un hijo antes de que sea demasiado tarde. Frederick, Dios. Lee, cielo santo, ya no sé lo que quiero. Hasta llegar a la violencia física, primero contra ella, después como una manifestación de rudeza y de fuerza, como se ve en la siguiente acotación. Frederick sacude a Lee con furia, descarga el puño contra una alacena. Lee se aparta dando un grito. Hannah, esposa primero de Mickey y después de Elliot, representa un modelo desfasado de feminidad, al menos desde la perspectiva de la cinta. Pues entre sus aspiraciones se encuentra tener hijos, formar una familia y ser el apoyo de todos a su alrededor. Es notorio que las cenas anuales de Thanksgiving son en su casa y se comen alimentos preparados por ella, además que atiende a su alcohólica madre ante los ataques verbales de su padre. Presta dinero a Holly cuando lo necesita, trata de encontrar pareja para sus 2 hermanas y adopta niños ante la imposibilidad de su primer marido de procrear. Su relación con Elliot es distante, sobre todo por el amorío que él sostiene con su cuñada, Lee, en una búsqueda por reformar su idea de masculinidad hegemónica. Se hace evidente a lo largo de la cinta que él se siente inadecuado pues su esposa no necesita de sus cuidados. Elliot, es tan duro estar con alguien que da tanto y necesita tan poco. Hannah, pero mira, yo necesito muchísimas cosas. Elliot, bien, pues yo no lo veo, y Lee ni Holly tampoco. El conflicto de la masculinidad hegemónica a lo largo de la cinta es la pérdida de esa hegemonía en las relaciones sociales por el desplazamiento de las nuevas generaciones, en el caso de Frederick, y por el papel de la mujer en la vida pública y familiar, en el caso de Elliot. Esto lleva a ambos personajes a recurrir a mecanismos de legitimación, como buscar aventuras amorosas o control psicológico sobre los demás, e incluso a la violencia, como ya se vio en el caso de Frederick. O con Elliot, en una escena descrita en una versión anterior del guión, en la que Elliot toma a la fuerza a Lee, después que ella le dice que su amorío terminó y ella debe defenderse apuñalando su mano con un abrecartas. Estos personajes masculinos, siguiendo a Connell, abro cita, expresan en varios sentidos ideales, fantasías y deseos muy difundidos y proveen modelos de relaciones con las mujeres y soluciones a los problemas de las relaciones de género. Cierro cita.
En este caso, la pérdida de hegemonía, especialmente en ámbitos de autoridad y legitimidad, haciendo un interesante comentario en las relaciones de ese hombre con la reivindicación, búsqueda y ejercicio de varias formas de poder sobre otros hombres y sobre las mujeres, como menciona Matthew Goodman. El personaje de masculinidad representado en la segunda parte de la cinta por Mickey, ex esposo de Hannah, exitoso productor de televisión y retratado primero como un hipocondriaco y después como un hombre en búsqueda de sentido y guía espiritual. En las primeras escenas conocemos poco de este personaje. Es apenas un comedy relief de las tensiones de los demás personajes por medio de gags de comedia muda y diálogos tropezados, con poca conexión con el resto de la anécdota. Una escena interesante es un flashback en el que el personaje recuerda una de tantas visitas al médico estando aún casado con Hannah, en la que se sabe que él es infértil. Al salir a la consulta, Mickey dice a su mujer, me siento tan humillado, no sé qué decir, quiero decir... Y posteriormente, cuando piden esperma a su entonces compañero de producción, dice, Hannah y yo no podemos tener hijos y no quiero entrar en la cuestión de quién tiene la culpa. La culpa de que no podamos tener hijos es mía y los detalles son demasiado embarazosos para... El tema de la infertilidad se utiliza como recurso emasculador, ya que el deseo de Hannah es vivir la labor de parto, por lo que realizan un proceso de inseminación artificial, restando masculinidad a Mickey como jefe de familia. El proceso de Mickey en la cinta raya en lo cómico y lo reflexivo, hablando de forma constante de la muerte, desaparición e intrascendencia de la vida humana. Gracias a este viaje de exploración, Mickey adquiere una nueva configuración de masculinidad, una en línea con los nuevos tiempos, en la que la autoridad familiar se comparte entre padre y madre. Al reencontrarse con Holly, hermana de Hannah, casi al final de la cinta, mujer que ha explorado a su vez nuevas posibilidades de ser mujer, ambos están en posición de compartir la autoridad de una familia, dando paso a esta nueva configuración de masculinidad hegemónica. El personaje de Holly adquiere importancia al final de la historia, pues en un inicio pasa por ser una persona desbocada, en busca de un hombre que la cuide, actriz mediocre, sin saber a qué quiere dedicarse y en recuperación de su drogadicción. Después se puede observar una Holly mucho más madura, refinada en sus gustos musicales y menos preocupada por triunfar en un campo en el que destaca Hannah, la actuación, para buscar su propia expresión en la escritura. Mickey, quien ha abandonado su trabajo en producción televisiva, encuentra a Holly en una tienda de música hojeando discos de jazz, género preferido tanto de Mickey como del mismo Allen, denotando que ella ha adquirido un gusto que se adecua al del varón. Después de una plática amena, Holly pregunta a Mickey por qué ha cambiado tanto en los últimos años y tras escuchar a Mickey, ella expresa, vaya, por menuda crisis has pasado, ¿lo sabéis? ¿Cómo lo superaste? Quiero decir, cuando nos tropezamos tú parecías estar perfectamente bien, bueno, y lo pareces ahora. El nuevo arquetipo de masculinidad hegemónica representado en la cinta de Allen es uno basado en el equilibrio de autoridad en la pareja, de una mujer y un varón que se han adaptado después de una crisis, Mickey y Holly, a diferencia de un modelo agotado en el que el varón debe demostrar su hombría por medio de la violencia física y la manipulación de la pareja, Hannah y Elliot o Frederick y Lee. E incluso de otro modelo más gastado representado por los padres de las tres hermanas, en el que la comunicación y la colaboración son totalmente ausentes. En el cierre de la cinta, nuevamente en una cena de Thanksgiving, somos testigos de la dinámica gastada de la pareja entre Hannah y Elliot, este último aún deseando a Lee, quien está ahora comprometida con uno de sus profesores de Columbia, pues los patrones no se han roto del todo. Así como de la nueva pareja, Mickey y Holly, que disfrutan una relación más equitativa y que son premiados como resolución de la historia con un embarazo. Demostrando que la infertilidad de Mickey era en parte por estar en una pareja ya no adecuada para los tiempos de la ruptura cultural, pero sin restar importancia a la familia heterosexual monogámica como base de la sociedad estable en Estados Unidos. El ámbito cultural de un momento dado de la historia tiene siempre un componente importante de tensión en cuestiones de género. Menciona Connell que un patrón dado de masculinidad hegemónica es hegemónico en la medida en que provee una solución a estas tensiones y tiende a estabilizar el poder patriarcal o a reconstruirlo en nuevas condiciones. De acuerdo con Elizabeth Rudinesco, a partir de 1960 se constituyó un nuevo modelo de familia, uno acorde con los cambios culturales y conflictos sociales, una familia posmoderna en la que la autoridad es problemática, hay aumento de divorcios, separaciones y recomposiciones conyugales.
En la cinta Hannah y sus hermanas, el conflicto dramático gira en torno a estas nuevas relaciones de género, sus tensiones y configuraciones, así como de la institución familiar y matrimonial. La recomposición de estos matrimonios gira en torno a la posición de autoridad del padre, la introducción de la madre como agente de poder y el conflicto de autoridad dentro y fuera de la familia, que a la larga repercutió en el ámbito político y social local, y después regional. Este ejemplo pone de manifiesto que si existe una crisis y tensiones respecto a la masculinidad hegemónica, entonces lo masculino no es algo dado ni fijo, y que sus configuraciones tienen relación directa con su contexto histórico y cultural, desde el cual se producen y reproducen diferentes modelos de lo que es esperado de los varones, las mujeres y las relaciones entre ellos. Por tanto, en el caso analizado, aquí, así como en muchos otros que podrían utilizarse como vestigio cultural, se pone de manifiesto que el orden de género, basado en discursos normalizados y configuraciones simbólicas reproducidas por diferentes instituciones, se adaptan y modifican de acuerdo a las tensiones mismas en el orden social, de legitimidad y de poder, dando paso a nuevas configuraciones hegemónicas de las masculinidades que se irán a su vez adaptando para afrontar nuevos retos y necesidades sociales y culturales. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Seguimos ahora con Luis Roberto Sánchez Mendoza. A ver, perdón. Luis Roberto es maestro en educación y docencia por la Universidad Tecnológica Latinoamericana. Tiene una licenciatura en idiomas con especialidad en enseñanza de lenguas extranjeras. Imparte clases en la Facultad de Artes y Diseño desde 2014, donde ha involucrado a la comunidad estudiantil en una mezcla de didáctica, fonética y cultura pop de diversos países, no solo en inglés. Traductor para algunas compañías del ámbito automotriz como Honda, Suzuki, entre otros. Autor de contenidos para Richmond Publishing, enfocados principalmente a la autoría de libros de texto para el aprendizaje de inglés. Luis Roberto nos va a presentar la ponencia Masculinidad en Crisis y su relación con los sesgos cognitivos reflejados en personajes del videojuego Final Fantasy XVI. Gracias. Adelante, Luis Roberto. Muchas gracias por su atención, por su asistencia. El día de hoy quiero hablar un poco sobre las masculinidades en crisis, pero reflejadas en los videojuegos, en específico en el juego Final Fantasy XVI. La presentación va a estar libre de spoilers, por si en algún momento lo quieren jugar, o están en proceso y no se pierda el hilo de la historia. Quiero iniciar con esta frase que uno de los personajes del videojuego menciona. Es un personaje relevante, mas no principal. Y bueno, él dice, "The ghost you've been chasing, it was inside you all along." El fantasma que has estado cazando ha estado dentro de ti todo este tiempo. ¿Y por qué me gustó esta frase? Me relacioné mucho con ella y fue el motivo por el cual decidí tocar este tema, principalmente porque durante mi infancia los videojuegos han formado una parte esencial, no solo de mi formación como persona, sino también como, como profesional, ya que la práctica del inglés dentro de los videojuegos pues fue lo que me motivó para estudiar idiomas y la enseñanza. Además que siempre he tenido la firme idea de que las cosas que hacemos durante nuestra infancia son las que van desarrollando nuestra identidad como persona y al ser un poco mayor me di cuenta que este tipo de juegos en específico, los juegos de rol y en específico la franquicia de Square Enix Final Fantasy, no solo me ayudó a desarrollar mis habilidades lingüísticas, sino que también presenta un mundo psicológico muy profundo en el desarrollo de sus personajes. Entonces, estos personajes reflejan la percepción que tiene la sociedad, en este caso la sociedad japonesa, en la que se va a basar esta charla, dentro de pues su formación de
de una identidad y obviamente en el desarrollo de estas masculinidades y feminidades que vamos a ver en un momento. Entonces, este es el índice que vamos a tocar. Y como mencionaba hace un momento el compañero, la masculinidad y la feminidad siempre han formado parte de un sistema de poder. Este sistema de poder va a desarrollarse de tal forma en que la masculinidad siempre va a obtener un beneficio, un privilegio, ya que, como habíamos mencionado antes, es la masculinidad hegemónica en este momento. Pero este sistema de poder se va a reinterpretar dependiendo del contexto en el que se desarrolla, de la cultura que lo presenta y cómo es que se manifiesta con estas personas. En este caso, la comunidad o la sociedad japonesa, que es de la que me voy a basar. Bien, en esta masculinidad en Japón, como nosotros bien sabemos, si hemos visto películas de samurái o películas del Japón antiguo, la masculinidad se va a reflejar en los logros que tengamos, es decir, a cuánta gente maté, si defendí o no a mi señor, si pude lograr tener una o varias mujeres en mi vida, y esto ha ido evolucionando un poco, ya que este concepto de fortaleza, los logros obtenidos, las victorias en la guerra, se ha ido transformando y en el Japón actual ahora lo vemos reflejado en los logros profesionales. Es decir, si terminé la universidad, si obtuve un buen empleo, si gano buen dinero, si estoy casado, tengo una esposa, etc. A este hombre exitoso dentro del mundo laboral lo conocemos como el salaryman, que es un tipo de hombre masculino que nació a partir de la Segunda Guerra Mundial, ya que el salaryman fue esta persona que nació a partir de una necesidad de restablecer la economía del país y a través de ellos es que la economía de Japón pues está en donde está en este momento. El salaryman o sarariman, como se menciona en japonés, es un hombre que provee a su familia de dinero, que es exitoso profesionalmente, pero es un completo desconocido para su familia. La esposa es su esposa, pero ella no tiene un contacto tan directo con él como sus compañeros godines de la empresa en la que esté trabajando. Sus hijos lo desconocen, no tienen una comunicación con él, ya que el punto fuerte y a la vez el débil del salaryman es no expresar las emociones. Justo en una mesa de ayer estaban mencionando que el no expresar sus emociones, no expresar la ternura, era una tendencia hasta cierto punto complicada y tóxica para la masculinidad. Y en este caso, en Japón, esta estructura que menciona Sugimoto del hombre proveedor se va transformando y ahora con las masculinidades emergentes, este salaryman se convierte en un personaje que denominan oyaji, que significa hombre poco atractivo, de mediana edad. Cuando están trabajando y empiezan a perder el atractivo físico, los jóvenes los conocen como oyaji, a los godines. Y finalmente, una vez que este oyaji se retira, se jubila, se convierte en un personaje llamado Nurio Chiba. Literalmente es hojas secas, húmedas. Y para los japoneses, este personaje es alguien inservible, un estorbo, como las hojas secas que están mojadas. Solamente son un estorbo para ellos, no se quieren ocupar. Los jubilados que quieren acercarse a sus familias ya no pueden porque son completos desconocidos para sus hijos y por lo tanto terminan muriendo solos con sus esposas, si es que aún las mantienen. Y obviamente esto a través de los años, en diversos estudios como el de Sugimoto,
han permitido que se rompa este paradigma y que masculinidades emergentes surjan. La primera masculinidad es la que conocemos como el hombre nuevo, el Shinjin-rui, o el Soshokudanshi, que es el hombre herbívoro. Les voy a leer un poco qué es cada uno, las características. El hombre nuevo son jóvenes brillantes, talentosos y bien educados. Estos no saben dirigir sus vidas, necesitan tiempo libre, son mayormente sensibles en los roles de género, pero necesitan ya sea una figura materna, una figura de autoridad, puede ser en la parte académica o en la parte profesional, para poder tomar decisiones. Entonces, ese es el hombre nuevo, que tampoco es tan nuevo porque pues, nació como en los 80s, ¿no? Entonces, no es tan nuevo. Pero el que sí es relativamente nuevo es el hombre herbívoro, el Soshokudanshi. Este legitima una relación de iguales. No es agresivo o activo en el amor o el sexo. Son poco ambiciosos, pero consumistas. Y les interesa la moda, son modestos, tiernos y tampoco tienen ningún problema en tomar roles de género femeninos. Pueden tener diferentes actividades. Ellos sí se preocupan por las actividades del hogar, por tener comunicación con los hijos, por cocinar, cosas que están relacionadas con un género o con un rol femenino. Ellos no tienen ningún problema en hacerlo. La contraparte es que en la parte amorosa o sexual, pues son completamente pasivos. Nunca tienen iniciativa, nunca tienen un deseo sexual si no es para la procreación. Es por eso que la sociedad japonesa ahorita está pues, en decadencia, ¿no? Cada vez hay menos bebés y más viejitos. Estos roles nuevos han sido pues, tomados en cuenta por la sociedad japonesa, pero como un problema más que una solución. Es por eso que ellos consideran que el nacimiento de estos roles nuevos ha sido por falta de información, por las dudas que tienen los jóvenes al momento de tomar decisiones y obviamente esta incapacidad de tomar decisiones de estos adolescentes japoneses. Y bueno, aquí vamos a empezar con la relación de esta incapacidad o de estas dudas al momento de tomar decisiones con los sesgos cognitivos que Barón y Zapata los definen como el efecto psicológico que provoca una alteración del proceso de información y esto genera que la persona distorsione o interprete de manera irracional su percepción de la realidad. Entonces, al momento de que nosotros empezamos a vivir una experiencia diferente y queremos tomar una decisión que pueda ser importante para nuestras vidas, tenemos la tendencia de pensar o de tomar en consideración la influencia social, es decir, lo que otros opinen, lo que mis papás opinen, lo que mis amigos opinen, las motivaciones que tenemos para tomar estas decisiones, me va a ir mejor en el trabajo, voy a obtener un aumento, y el procesamiento heurístico, que Kahneman lo define como reglas simples para explicar cómo las personas tomamos decisiones y resolvemos nuestros problemas. Entonces, estos sesgos cognitivos tienen una clasificación que también fue hecha por Kahneman y estos sesgos cognitivos aparecen en diferentes situaciones de la cultura pop. Yo me decidí en verlos con 3 personajes de Final Fantasy XVI. El primero es el personaje principal, Clive Rosefield, y él representa la masculinidad del salaryman. Se hace responsable de gente que no es su familia, se vuelve un protector y un proveedor, ya que en el mundo del videojuego los está atacando una plaga y esta plaga está matando gente. Entonces, Clive presenta 3 diferentes sesgos sesgos cognitivos. El primero es el de supervivencia. Tiene conclusiones falsas respecto a lo que un individuo puede hacer y tiene un optimismo injustificado. Él está buscando a su hermano
y cree que su hermano está muerto y tiene que pues vengarlo, ¿no? Pero en realidad esa onda de querer vengarlo es más bien como un medio para satisfacer una necesidad y no tanto un proceso que le ayude a sanar. Ajá. El efecto de víctima identificable es una tendencia a ofrecer mayor ayuda cuando se observa a alguien en dificultades. El efecto anclaje, el individuo tiende a confiar demasiado en la primera información que recibe y así toma decisiones. El hermano está muerto, pero alguien le dice, yo lo vi vagando en el bosque y ahí va. Ajá, entonces, no piensa, no toma decisiones de manera fría, sino que se deja llevar por las emociones. Por otro lado tenemos al hermano, a Joshua Rosfield. Él es la representación del hombre herbívoro. Aquí en la imagen no se percibe bien, pero tiene una cara feminizada. Incluso su ropa es feminizada porque está rompiendo esta situación de yo, guerrero, armadura, espadas, etcétera. Y él presenta 3 sesgos. El sesgo de consenso falso, en donde exagera la confianza que tiene para otros y presupone que su opinión no es válida. Él confía demasiado en la gente. Sesgo de punto ciego, no puede verse a sí mismo como realmente es, por lo que tampoco reconoce otros sesgos en su comportamiento. No se da cuenta que la está regando, pues, para no decir otra palabra. Efecto ilusorio de la verdad. Tiende a pensar que las conclusiones de otros son las únicas y verdaderas. Entonces, esto lleva a que él crea todo lo que le dicen y por eso pues tiene el destino que tiene, ¿no? Finalmente, Dion, que es una contraparte del personaje principal, el autor menciona que el diseño de Dion es justamente para contrastar esta parte oscura de Clive, ya que él es el representante de la luz en este juego. Tiene 3 sesgos, representa al hombre nuevo, porque todas las decisiones que toma las tiene que consultar con su papá, el emperador. Si no, no hace nada. ¿Ok? Entonces, tiene el efecto halo. Quienes le rodean cambian la percepción de su personalidad, destacando una cualidad que resalta, porque su pueblo lo considera como el salvador. El efecto de sobreatribución, los éxitos se deben a cualidades internas como la fuerza, la bondad o la inteligencia. Los fracasos se deben a factores como la mala suerte. Entonces, él confía mucho en sus habilidades, por lo tanto, las exagera. Y finalmente, la ilusión de entendimiento asimétrico, en donde el prejuicio de la gente que percibe a esta persona como superior y más preciso por tener habilidades de convocar a este dragón que se ve aquí atrás, hace que la persona distorsione su realidad y crea que pues, realmente así lo ve la gente. Bien, estos personajes, así como muchos otros de la franquicia de Final Fantasy, tienen una psicología muy profunda que realmente vale la pena estudiar. Y como reflexiones finales, me gustaría solo mencionar que es importante conocer y reconocer estas masculinidades emergentes, no solo aquí en los videojuegos, sino en nuestro contexto, en nuestra sociedad. También hay masculinidades emergentes debido a que la masculinidad hegemónica está en crisis. Ahorita se ha visto que de manera hasta biológica los niveles de testosterona van disminuyendo, pero también la influencia de otras culturas, de otras formas de pensar, han logrado que podamos tener estas masculinidades emergentes. Y quiero terminar con esta frase: Don't live your final fantasy, live your first. Todos tenemos oportunidad de abrir los ojos y darnos cuenta que lo que estamos haciendo ahora no necesariamente es lo que vamos a terminar haciendo, sino que podemos ir modificando nuestra percepción de nosotros mismos y la percepción que tenemos de los demás para que los sesgos cognitivos no tengan una influencia dentro de las decisiones que tomamos. Bueno, esta es la bibliografía y el código QR los manda a la versión digital de esta presentación, ya que algunas imágenes que están en las slides tienen enlaces para que vean algunas escenas de los personajes y ejemplifica los sesgos cognitivos y cómo se identifica cada uno de ellos.
Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Roberto. Muy bien, bueno, pues muchas gracias a todos nuestros asistentes y a los ponentes. Tendríamos que comenzar en 3 minutos, pero eso no va a ocurrir. Entonces, estoy en este momento tomando la determinación de que nos tomemos un café en paz, 15 minutos, y vamos 15 minutos retrasados, nada más. Pero es que si no, todo es ya el acelere y venimos a aprender y discutir en calma. Muchas gracias.